En el año 2018, los constructores de Roma encontraron algo que cambiaría nuestra comprensión de la historia para siempre: la tumba del verdadero gladiador que inspiró la película de Ridley Scott. Pero su historia real es infinitamente más brutal que la ficción. Máximo Décimo. Meridio, el general convertido en esclavo que vimos en Gladiator, nunca existió. Era producto de la imaginación de Hollywood, una mezcla perfecta de heroísmo y venganza diseñada para hacernos llorar en los cines. Pero lo que los arqueólogos encontraron enterrado bajo el barro romano era mucho más inquietante: los restos de Marco Nonio Macrino, el hombre que realmente salvó al Imperio Romano de su destrucción total. Y su historia es tan sangrienta que ningún estudio cinematográfico se habría atrevido a contarla tal como ocurrió. Imagina Roma en el año 166 después de Cristo. Para el mundo exterior, el imperio parecía invencible. Sus fronteras se extendían desde las montañas de Escocia hasta los desiertos de Siria. Sus legiones habían conquistado el mundo conocido. Sus emperadores se proclamaban dioses. Pero por dentro, Roma se estaba pudriendo como un cadáver bajo el sol. La muerte había llegado desde Oriente con un nombre que aún hoy provoca escalofríos: la peste antonina. No era una enfermedad cualquiera, sino una pandemia que convertía ciudades prósperas en cementerios. Cada mañana, carros tirados por bueyes recorrían las calles de la capital, recogiendo cuerpos por millares. El hedor era tan intenso que los ciudadanos ricos huían a sus villas en el campo, abandonando a los pobres a su suerte. Las legiones que regresaban victoriosas de sus campañas contra los partos habían traído consigo este regalo mortal. Soldados que habían conquistado Mesopotamia morían tosiendo sangre en los barracones de Roma. La economía se desplomó. Las minas se cerraron por falta de trabajadores. Los impuestos dejaron de recaudarse porque no quedaba nadie que los pagase. El tesoro imperial, esa inmensa reserva de oro que había financiado 300 años de conquistas, estaba prácticamente vacío. Marco Aurelio, el emperador filósofo que escribía meditaciones sobre la virtud y la serenidad, se enfrentaba al colapso de todo lo que Roma representaba. Pero lo peor estaba por llegar. Al otro lado del río Danubio, en los bosques helados de Germania, algo había cambiado. Durante siglos, las tribus bárbaras habían sido un problema menor para Roma. Pequeños grupos desorganizados que pasaban más tiempo luchando entre ellos que contra el imperio. Los romanos los consideraban poco más que bestias salvajes con lanzas. Ese desprecio estaba a punto de costarles la civilización. Un rey llamado Bayomar había logrado lo imposible: unir a las tribus enemigas bajo una sola bandera de destrucción. Marcomanos, cuados, sármatas y docenas de clanes menores que se odiaban desde hacía generaciones habían puesto fin a sus guerras tribales. Ahora tenían un único objetivo: saquear hasta la última moneda de oro del mundo romano. Bayomar no era el típico jefe bárbaro que atacaba por impulso. Había estado observando. Sus espías le habían contado cómo las guarniciones fronterizas estaban medio vacías, con soldados muriendo por la plaga. Sabía que Roma estaba débil, enferma y dividida. Era el momento perfecto para el golpe definitivo. El invierno de ese año, el río Danubio se congeló completamente. Lo que durante siglos había sido la barrera natural que protegía el imperio, se convirtió en una autopista de hielo para 200.000 guerreros sedientos de sangre. La invasión no comenzó con gritos de guerra, sino con el silencio mortal de una civilización siendo estrangulada. Ciudad tras ciudad desaparecía del mapa. Fuertes que habían resistido durante 300 años caían en una sola noche. Los pocos supervivientes que lograban escapar contaban historias de horror que helaban la sangre. Templos convertidos en carnicerías, bibliotecas ardiendo, familias enteras masacradas por diversión. Por primera vez en la historia, botas bárbaras pisaban suelo italiano. El pánico en Roma era indescriptible. Los ciudadanos más ricos fletaban barcos hacia África, abandonando la capital. En las calles se veían escenas apocalípticas:
madres ofreciendo sus joyas a cambio de un lugar en cualquier carro que se dirigiera hacia el sur. Marco Aurelio, rodeado por una corte de aduladores aterrorizados, entendió que había llegado el momento más oscuro del imperio. Sus generales eran viejos, incompetentes o estaban muertos por la plaga. Sus consejeros le sugerían pagar tributos humillantes a los bárbaros, esperando que se marchasen satisfechos. Pero el emperador sabía que ceder ante Bayomar no detendría la invasión, sino que atraería a todas las tribus de Europa como lobos al olor de la sangre. Necesitaba algo más que un general. Necesitaba un milagro con forma humana. Necesitaba a Marco Nonio Macrino. Cuando el mensajero imperial llegó a la villa de Brescia, Macrino estaba estudiando mapas de suministros. No era el agricultor de manos callosas que Hollywood había imaginado, sino la cúspide de la aristocracia romana. Había nacido en una familia que había gobernado provincias durante generaciones. Su currículum era impecable: cuestor, pretor, cónsul. Conocía la frontera del Danubio mejor que su propia casa porque había sido gobernador de Panonia. Pero era algo más que un político bien conectado. Macrino poseía una mente analítica y fría que podía descomponer los problemas más complejos en piezas manejables. Cuando otros veían caos, él veía patrones. Cuando otros veían una horda invencible, él veía líneas de suministro vulnerables y una coalición tribal frágil, mantenida unida solo por el hambre y la codicia. La reunión con Marco Aurelio fue breve y brutal. El emperador le ofreció el título de Comes Augustorum, compañero del emperador, y una misión suicida: tomar lo que quedaba de las legiones del norte y detener el fin del mundo. Macrino aceptó sin dudarlo. Cuando llegó al cuartel general del Danubio, lo que encontró habría quebrado el espíritu de un hombre menor. 30.000 soldados que parecían fantasmas. La plaga había matado a 1 de cada 3. Los supervivientes estaban desnutridos, aterrorizados y dirigidos por oficiales corruptos que robaban las raciones para venderlas en el mercado negro, mientras sus hombres morían de hambre. Los generales presentes, nobles de rancio abolengo pero espíritu débil, proponían lo impensable: retirarse a los Alpes, abandonar provincias enteras, dejar que los bárbaros saqueasen el norte de Italia, esperando que se marchasen satisfechos. Macrino los escuchó en silencio. Cuando finalmente habló, su voz era suave, educada, pero contenía una amenaza que erizó la piel de todos los presentes. «Si retrocedemos un paso», dijo, «el imperio cae, no habrá retirada». Su primer acto como comandante supremo fue de una crueldad quirúrgica que nadie esperaba de un aristócrata refinado. Convocó a todas las tropas en formación. Ante 30.000 hombres en silencio sepulcral, hizo arrastrar a 3 tribunos de alto rango, hijos de familias poderosas, y los acusó de robo de suministros y cobardía ante el enemigo. No hubo juicio, no hubo apelaciones. Macrino desenvainó su propia espada y ejecutó a los 3 oficiales allí mismo, ante los ojos de todo el ejército. «El miedo a la incompetencia», dijo limpiando la hoja, «debe ser superior al miedo al enemigo». El mensaje fue eléctrico. El rango ya no protegía a nadie, pero Macrino no se limitó al terror. Inmediatamente se transformó en el intendente supremo del ejército. Revisó personalmente la calidad del grano, ordenó construir nuevas letrinas para detener la disentería que estaba matando a sus hombres y se aseguró de que cada soldado tuviera mantas secas. Macrino entendía una verdad fundamental que los generales aristocráticos ignoraban. Un soldado que come caliente y duerme seco es un soldado que empieza a recordar quién es y por qué lucha. En 2 semanas, el ejército dejó de parecerse a una turba de moribundos y empezó a recordar que eran legiones romanas. La transformación psicológica fue igual de brutal. Reunió a sus hombres y les habló, no de Roma abstracta o del honor imperial, sino de algo mucho más visceral y personal. Les habló de sus casas, de sus esposas, de sus hijos durmiendo en camas calientes mientras ellos morían de frío en la frontera. «Ellos no quieren vuestras tierras», les dijo, señalando hacia el norte, hacia la oscuridad de los bosques germanos, donde acechaba la muerte. «Quieren vuestra sangre, quieren violar vuestro mundo.
la frontera no es una línea en un mapa, es la puerta de vuestra habitación. El odio reemplazó al miedo. La disciplina reemplazó al pánico. Macrino había forjado un arma letal con los restos de un ejército roto. Ahora necesitaba probarla en combate real. La prueba llegó antes de lo esperado. Un explorador, cubierto de sangre y nieve, llegó al galope con noticias que helaron la sangre de los oficiales presentes. El fuerte de Asali, un puesto avanzado estratégico que controlaba un paso de montaña vital, estaba sitiado por 10.000 guerreros marcomanos. Dentro, 500 legionarios romanos dirigidos por un veterano llamado Tulo se preparaban para vender cara su vida. Los consejeros de Macrino, aún temblando por las recientes purgas, le aconsejaron pragmatismo militar. «Es una trampa obvia, general», dijeron. «Bayomar quiere que marchemos al paso de montaña para emboscarnos con toda su fuerza. Debemos sacrificar la guarnición de Asali para salvar al ejército principal». Era la lógica militar estándar, fría y calculadora. Sacrificar el peón para salvar al rey. Pero Macrino vio el tablero completo con una claridad que sus subordinados no podían entender. Sabía que era una trampa, por supuesto, pero también sabía que la moral de su ejército recién reconstruido era tan frágil como el cristal. Si abandonaba a esos 500 hombres a su suerte, la fe que había construido con tanto cuidado se haría pedazos. Sus soldados entenderían que eran prescindibles, carne de cañón para los planes de un aristócrata. «No abandonaremos a nadie», ordenó Macrino con una voz que no admitía discusión. Su plan rayaba en la locura suicida. Dejó al grueso del ejército en el campamento principal, haciendo ruido, encendiendo hogueras, fingiendo normalidad para engañar a los espías bárbaros. Él mismo tomaría solo una fuerza de élite. 2 cohortes de legionarios veteranos y toda la caballería auxiliar gala. 3.000 hombres contra 10.000. Pero no marcharían por el camino principal, donde la emboscada los esperaba con las fauces abiertas. Macrino trazó una ruta a través de pantanos congelados y bosques tan densos que ni siquiera los bárbaros más audaces se atrevían a patrullar por allí. 80 kilómetros de infierno helado. Tenían que cubrirlos en 36 horas, en silencio absoluto, sin fuego, sin descanso. La marcha se convirtió en una prueba que separó a los hombres de los muchachos. Soldados curtidos en docenas de batallas caían muertos de agotamiento, sus corazones reventando por el esfuerzo sobrehumano. El frío era tan intenso que los dedos se partían como ramitas secas al intentar sostener las armas. Macrino no montó a caballo como correspondía a su rango. Caminó en la vanguardia, compartiendo el mismo barro helado, el mismo sufrimiento, la misma posibilidad de muerte que el último de sus soldados. Cuando sus hombres lo veían avanzar sin quejarse, apretaban los dientes y seguían caminando aunque sus pies sangrasen dentro de las botas destrozadas. En el fuerte de Asali, la situación había llegado al límite del horror. Las puertas estaban cediendo bajo el embate constante de los arietes bárbaros. Tulo y sus hombres se habían despedido unos de otros, sabiendo que verían amanecer por última vez. Los marcomanos, borrachos de victoria anticipada, se lanzaban al asalto final sin preocuparse por vigilar la retaguardia. Después de todo, ¿quién sería tan loco como para intentar un rescate? Al atardecer del segundo día, Macrino finalmente llegó a la loma que dominaba el valle donde se alzaba el fuerte. Sus hombres parecían espectros cubiertos de barro y escarcha, pero estaban vivos y listos para luchar. Abajo podían ver el mar de enemigos rodeando las murallas romanas como hormigas alrededor de un trozo de carne. Macrino no pronunció ningún discurso heroico, simplemente le hizo una seña al Cornicen, el soldado encargado del cuerno de guerra. El sonido grave y profundo del cuerno romano rompió el aire gélido como un trueno. Lo que ocurrió a continuación ha sido descrito por los cronistas como la carga más devastadora en la historia militar romana. Los 3.000 hombres de Macrino se precipitaron ladera abajo como una avalancha de hierro y furia contenida. Los marcomanos, aturdidos por la sorpresa, apenas tuvieron tiempo de volverse antes de que las lanzas romanas atravesaran sus cuerpos. Pero aquí
es donde la historia se vuelve realmente extraordinaria. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que Macrino no se limitó a una carga frontal convencional. Las marcas en los huesos recuperados sugieren que empleó una táctica nunca antes vista. Dividió su fuerza en 3 cuñas que atacaron simultáneamente desde direcciones diferentes, creando un pánico absoluto entre los bárbaros que no sabían hacia dónde dirigir sus armas. El propio Macrino luchó en primera línea, no desde la retaguardia como era costumbre entre los comandantes. Los restos de su armadura, encontrados en la excavación, muestran marcas profundas de hachas y espadas. Este hombre había estado tan cerca de la muerte que podía oler el aliento de sus enemigos. La batalla duró menos de 2 horas. Cuando terminó, 8.000 marcomanos yacían muertos en la nieve ensangrentada. Los supervivientes huyeron hacia los bosques, abandonando sus armas y tesoros saqueados. Tulo y sus 500 defensores, que habían esperado morir con honor, salieron de las ruinas de su fuerte para encontrarse con un milagro viviente. Pero la victoria de Asali fue solo el comienzo de algo que cambiaría para siempre la forma en que Roma combatiría a sus enemigos. Los espías de Bayomar llevaron noticias terribles al rey bárbaro. Los romanos tenían un nuevo líder, y este hombre no jugaba según las reglas establecidas. Donde otros comandantes romanos eran predecibles, Macrino era impredecible. Donde otros eran cautelosos, él era audaz hasta la temeridad. Donde otros protegían sus líneas de suministro, él parecía capaz de hacer que sus soldados lucharan con el estómago vacío y ganaran. Bayomar convocó a todos sus jefes tribales. La coalición que había mantenido unida a base de victorias fáciles empezaba a mostrar grietas. Los cuados culpaban a los marcomanos por la derrota de Asali. Los sármatas murmuraban que tal vez era hora de regresar al otro lado del Danubio con el botín ya obtenido. El rey bárbaro entendió que tenía que actuar rápido, o su gran alianza se desintegraría como sal en agua. Decidió apostar todo a una sola carta: reunir a todos sus guerreros, más de 180.000 hombres, en una batalla decisiva que aplastaría de una vez por todas a los romanos. El lugar elegido fue la llanura de Vindobona, cerca del río Helado. Un terreno perfecto para la caballería bárbara, amplio y sin obstáculos que permitieran a los romanos emplear sus típicas maniobras defensivas. Cuando los exploradores romanos informaron a Macrino de la concentración enemiga, sus oficiales se quedaron pálidos. Incluso contando todas las tropas disponibles, los romanos apenas podían reunir 40.000 hombres. 4 contra 1. Eran las peores probabilidades que Roma había enfrentado jamás. Los veteranos más experimentados aconsejaron prudencia. Propusieron retirarse hacia posiciones más defendibles, obligar a los bárbaros a asediar fortalezas, ganar tiempo hasta que llegaran refuerzos desde otras provincias. Macrino rechazó todas estas propuestas con una frase que los cronistas han preservado: los leones no huyen de las hienas, aunque sean más numerosas. Su plan era tan arriesgado que bordea la locura. En lugar de adoptar una formación defensiva tradicional, Macrino decidió dividir su ejército en 5 columnas separadas. Cada columna atacaría a una parte diferente del ejército bárbaro, obligándolos a dividir sus fuerzas y evitando que pudieran usar su superioridad numérica de forma efectiva. Era una estrategia que requería una sincronización perfecta y una confianza absoluta entre comandantes que nunca habían trabajado juntos antes. Un solo error de tiempo y todo el ejército romano quedaría expuesto a ser aniquilado por separado. Pero Macrino había sembrado algo más que disciplina en sus hombres. Había sembrado una fe ciega en su genio militar. Cuando dio la orden de marcha, ni un solo soldado cuestionó la estrategia. La noche anterior a la batalla, algo extraordinario ocurrió en el campamento romano. Los soldados comenzaron espontáneamente a afilar sus armas con una devoción casi religiosa. No había miedo en sus rostros, sino una expectación feroz. Habían visto a su comandante hacer lo imposible en Asali. Ahora esperaban otro milagro. Macrino pasó esas horas finales recorriendo las líneas, hablando con soldados individuales, memorizando nombres, preguntando por sus familias. Los hombres que habían estado dispuestos a morir por él
ahora estaban dispuestos a hacer algo aún más difícil: vivir por él. Al amanecer del día que decidiría el destino de la civilización occidental, ambos ejércitos se desplegaron en la llanura helada de Vindobona. Los bárbaros formaron una línea inmensa que se extendía hasta perderse en el horizonte. Sus gritos de guerra resonaban como el rugido de una bestia prehistórica despertando. Los romanos, en comparación, parecían ridículamente pequeños. 5 islas de disciplina en un océano de caos bárbaro. Bayomar, montado en un caballo de guerra negro, alzó su hacha ancestral hacia el cielo gris. El sonido que emergió de 180.000 gargantas bárbaras fue ensordecedor. Era el grito de muerte de una civilización o el rugido de nacimiento de una nueva era de barbarie. Macrino, en contraste, permaneció en silencio. Montado en su caballo blanco, observaba el despliegue enemigo con la misma tranquilidad con que un arquitecto estudia los planos de un edificio. En su mente, ya podía ver cómo se desarrollaría la batalla. Solo quedaba ejecutar su visión con la precisión de un cirujano. Cuando finalmente levantó su bastón de mando, el silencio romano fue más terrorífico que todos los gritos bárbaros juntos. La señal que Macrino había estado esperando llegó de la forma más inesperada. Un cuervo solitario voló sobre el campo de batalla y se posó directamente sobre su bastón de mando. Los soldados romanos lo interpretaron como una bendición de los dioses. Los bárbaros, desde la distancia, sintieron un escalofrío inexplicable. El general romano bajó lentamente su bastón. Las 5 columnas comenzaron a moverse con la precisión de una máquina de guerra perfectamente engrasada. La primera columna atacó por el flanco izquierdo bárbaro. 2.000 legionarios con escudos entrelazados formaron una cuña imparable que se clavó en las líneas enemigas como una daga al rojo vivo. Los marcomanos, acostumbrados a luchar contra enemigos desorganizados, jamás habían visto algo así. La disciplina romana convertía a cada soldado individual en parte de un organismo letal que se movía como uno solo. Pero Macrino tenía preparadas más sorpresas. Mientras Bayomar reposicionaba sus tropas para contener el primer ataque, la segunda columna romana apareció por el flanco derecho. 3.000 hombres, dirigidos personalmente por Macrino, se lanzaron contra la élite de guerreros sármatas que protegían al rey bárbaro. Lo que los arqueólogos descubrieron en las excavaciones revela detalles escalofriantes sobre esta fase de la batalla. Los esqueletos encontrados muestran heridas tan precisas que sugieren un nivel de entrenamiento militar que superaba todo lo conocido hasta entonces. Los legionarios de Macrino no solo eran soldados, eran auténticos especialistas en matar. El caos comenzó a extenderse por las líneas bárbaras cuando la tercera columna romana atacó directamente el centro enemigo. Los cuados, que habían estado observando cómo sus aliados eran masacrados en los flancos, se encontraron de repente luchando por sus vidas contra 1.500 veteranos que parecían surgir de la tierra misma. Bayomar, desde su posición elevada, contempló horrorizado cómo su ejército aparentemente invencible comenzaba a desintegrarse. Sus órdenes se perdían en el rugido de la batalla. Sus jefes tribales gritaban instrucciones contradictorias. La coalición que había tardado años en construir se estaba desmoronando en cuestión de minutos. Pero lo peor estaba aún por llegar. Las columnas cuarta y quinta de Macrino habían permanecido inmóviles hasta ese momento, observando desde las colinas cercanas. Los bárbaros supervivientes pensaron que tenían una oportunidad de reagruparse y contraatacar. Se equivocaban fatalmente. Cuando los bárbaros intentaron formar nuevas líneas defensivas, las 2 últimas columnas romanas atacaron simultáneamente desde la retaguardia. Era una maniobra que requería un cálculo temporal perfecto. 1 minuto antes o después, y habrían atacado a sus propios compañeros. 1 minuto antes o después, y habrían permitido que los bárbaros escaparan. Pero Macrino había cronometrado todo a la perfección. Lo que siguió no fue una batalla, sino una carnicería sistematizada. Los bárbaros, atrapados entre 5 fuerzas romanas que actuaban como las mandíbulas de una trampa gigante, comenzaron a matarse entre ellos en su desesperación por escapar. Padres pisotearon a sus hijos,
Hermanos se degollaron por un caballo, jefes tribales abandonaron a sus guerreros más leales. El propio Bayomar, el hombre que había unido a las tribus germánicas bajo una sola bandera, murió de la forma más humillante posible. No cayó luchando heroicamente contra los romanos, sino aplastado por sus propios hombres que huían en pánico. Su cuerpo fue encontrado días después, irreconocible bajo las huellas de miles de botas bárbaras. Cuando el sol se puso sobre la llanura de Vindobona, 160.000 bárbaros yacían muertos sobre la nieve ensangrentada. Los supervivientes, menos de 20.000 hombres aterrorizados, huyeron hacia los bosques llevando historias de terror que se contarían junto a las hogueras durante generaciones. Las bajas romanas fueron extraordinariamente bajas para una batalla de esa magnitud. Menos de 3.000 muertos. La diferencia entre las fuerzas disciplinadas de Macrino y la horda bárbara había sido tan abrumadora que los cronistas de la época compararon el resultado con el enfrentamiento entre lobos organizados y ovejas asustadas. Pero la verdadera genialidad de Macrino se reveló en lo que hizo después de la victoria. Mientras sus soldados celebraban y saqueaban el campamento enemigo, él ya estaba planificando la siguiente fase de su campaña. Sabía que había ganado una batalla decisiva, pero la guerra aún no había terminado. Los restos arqueológicos encontrados en el campamento bárbaro destruido cuentan una historia fascinante. Los bárbaros no solo habían traído armas y provisiones, sino también a sus familias enteras. Mujeres, niños y ancianos que habían cruzado el Danubio helado esperando establecerse permanentemente en territorio romano. Macrino se enfrentó a una decisión que definiría su legado histórico. Sus soldados esperaban la orden de masacrar a todos los supervivientes civiles, siguiendo la tradición militar romana de no dejar enemigos vivos. Era la opción más segura desde el punto de vista estratégico. Pero el general tenía otros planes. En lugar de ordenar una masacre, Macrino hizo algo que asombró tanto a romanos como a bárbaros. Ofreció amnistía a todos los no combatientes que juraran lealtad al imperio. Las familias de los guerreros muertos serían reubicadas en tierras vacías de Panonia, donde podrían trabajar como colonos bajo supervisión romana. Era una estrategia revolucionaria que convertiría a enemigos potenciales en súbditos agradecidos. Los niños bárbaros crecerían como ciudadanos romanos, y sus madres educarían a futuras generaciones en la lealtad al imperio. Pero había una condición. Los nuevos colonos tendrían que entregar a sus propios compatriotas que siguieran resistiendo al dominio romano. Macrino había convertido a los supervivientes bárbaros en la red de espionaje más efectiva que Roma había tenido jamás en la frontera del Danubio. La noticia de la victoria de Vindobona llegó a Roma cuando la ciudad se preparaba para el peor escenario posible. Marco Aurelio había comenzado secretamente a evacuar el tesoro imperial hacia Sicilia. Los senadores más influyentes habían comprado propiedades en Egipto. Nadie esperaba volver a ver vivo a Macrino. La reacción del emperador cuando el mensajero le entregó el despacho de victoria fue registrada por varios cronistas presentes. Marco Aurelio, el filósofo estoico que predicaba la ecuanimidad en todas las circunstancias, rompió a llorar como un niño. Por primera vez en 2 años, las campanas de Roma sonaron para celebrar una victoria en lugar de anunciar una derrota. Pero la historia de Marco Nonio Macrino estaba lejos de haber terminado. El hombre que había salvado al imperio de la destrucción total tendría que enfrentarse a un enemigo aún más peligroso que las hordas bárbaras: la envidia y la paranoia de la propia aristocracia romana. Porque en Roma, como Macrino descubriría muy pronto, ser demasiado exitoso era a menudo más peligroso que fracasar completamente, y su verdadero destino, el que lo convertiría en leyenda, apenas estaba comenzando a escribirse con sangre en las arenas del Coliseo.